que ya son patologías de transmisión sexual menos frecuentes, pero igual tenemos que conocer. Entonces, en el síndrome de úlcera genital, a pesar o apartar, digamos, la diferencia de espiroqueta, que es el treponema pálido, tenemos el chancroide. Este chancroide es una enfermedad de transmisión sexual causada por una bacteria que es el Tocobacillus negativa, ¿no? Haemophilus ducrei. ¿No? El treponema pallidum, sífilis y el Haemophilus ducrei, el chancroide. Es una lesión genital en forma de úlcera, por eso parte del síndrome, que empieza a mostrarse entre los 3 y 14 días posteriores al contagio. Son muy dolorosas y molestas. Es una enfermedad que afecta en mayor medida a los hombres, mientras las mujeres finalmente suelen ser solo portadoras de la bacteria. O sea, no se va a manifestar clínicamente, pero van a infectar a sus parejas. Entonces, el chancroide es conocido como un chancro blando o blanco. Hay que diferenciarlo de la sífilis, que es un chancro duro y dolor. Este es un chancro blando y doloroso. Los síntomas del chancro se evidencian como una úlcera inflamada, con bordes irregulares, unos como el otro, sobre genitales, un chancro blando y es doloroso. A diferencia del chancro sifilítico, que es un chancro duro, que es indoloro. La úlcera puede variar en tamaño de 3 milímetros hasta 5 centímetros, puede ser una lesión grande y tiende a sangrar fácilmente si lo golpeas o lo rasgas. Puede presentar crecimiento de ganglios inguinales en las zonas aledañas, no en la parte inguinal. Siempre pueden tener adenopatías a ese nivel. Ahí tenemos la forma de presentación. ¿No? En el hombre el chancro puede estar con una úlcera, que ven ahí, de bordes irregulares, dentro del prepucio y sobre el frenillo del pene, también o sobre la piel del pene. Y en los hombres que no son circuncidados puede aparecer fístulas, unas cicatrices en el prepucio a consecuencia de la misma lesión. El tratamiento, manejo sindrómico. Entonces acá tenemos que cuando encontramos una úlcera genital tenemos que pensar en sífilis o chancroide. Y vamos a ver que felizmente esta enfermedad de transmisión sexual tiene curación. Y son dentro de las más frecuentes de nuestro medio, lo que vamos a ver. Entonces, aquí usamos 2 medicamentos. La penicilina benzatínica, la dosis es más o menos de 2.4 millones de unidades intramuscular. Pueden encontrar la presentación de 1.200.000 y le dan 2, una en cada nalga, o pueden encontrar de 2.400.000 y le dan una sola. Ya me quedé con 1.200.000. Lo adecuado es que le pongan uno en cada lado. Entonces con eso ya le está dando la cobertura. Y el segundo medicamento realmente es el ciprofloxacino de 500 miligramos en una dosis única. Entonces le damos la ampolla de penicilina, que principalmente es para barrer sífilis, y le damos el cipro, que es para barrer lo que es chancroide. El tratamiento sindrómico. ¿Qué pasa si a pesar de tratamiento sindrómico todavía las úlceras vuelven a recidivar o no curan totalmente? Entonces acá vamos a ver que cuando son recurrentes o recidivantes hay que considerar 2 cosas. Uno, que se puede reinfectar. ¿Cuándo se reinfecta? Cuando hay una reinfección. Cuando continúa con... ¿Ah? ¿Cuándo? Cuando su pareja no se trata. Cuando su pareja no se trata, es una probabilidad de reinfección, porque no está tratando la pareja sexual. Siempre lo que es tiene que tratar ambos elementos de la pareja. Obviamente, en nuestro caso, yo tengo una especialidad, veo los varones y mando pues, a la mujer que la vea a su ginecólogo. En el caso de usted, cuando evalúa al paciente a un nivel general, tiene que evaluarlo. Entonces, vamos a ver, esa es una causa. Y también hay que hacer un diagnóstico diferencial con el herpes, que vamos a ver después. La úlcera crónica es una úlcera con un tiempo de enfermedad mayor a un mes, por eso habla de crónica. O sea, la trataste y pasa un mes y continúa, se hace crónica. Y no se dio con el tratamiento sindrómico que le hizo en base a penicilina y ciprofloxacino.
En estos casos hay que descartar otra enfermedad que es la donovanosis o granuloma inguinal, que lo vamos a ver después. Lo estamos viendo ya, o es una infección, o es un virus, o es otro tipo de enfermedad como la donovanosis. Tienes que pensar ya con malicia y ver qué es lo que puede continuar. Ahora, vamos a ver, ya vimos la úlcera genital y ahora vamos a ver qué es la donovanosis o granuloma inguinal, que es el otro nombre con que se le conoce. Entonces vamos a ver que la donovanosis es causada por la Klebsiella granulomatis, que se encuentra en más frecuencia en áreas tropicales y subtropicales, por ejemplo el sudeste de la India, Guyana y Nueva Guinea. O sea, teóricamente acá en el Perú no van a ver, teóricamente, pero sí hay. Ojo. Se produce principalmente por contacto sexual vaginal o anal, en unas ocasiones por sexo oral. O sea, acá el sexo oral casi no juega mucho papel en esta enfermedad. Y los hombres resultan afectados con una frecuencia mayor al doble que las mujeres, y la mayoría de infecciones se presentan en personas jóvenes, entre 20 y 40 años de edad, donde es la etapa sexual reproductiva más activa. Bueno, acá no se ve muy bien esto. Ahí tenemos la lesión úlcero-granulomatosa, que es la más común, exuberante, únicamente rojas, tendencia al sangrado. Yo me acuerdo que el maestro nos enseñaba esto en el curso de enfermedades tropicales, el maestro Romero, me parece que era dermatólogo, y él decía, ¿no? ¿Cómo dicen que no hay donovanosis en el Perú? Nos enseñaba fotos ese tiempo, sus diapositivas de los casos que él había visto. Y él decía, esta lesión así, como dice acá, exuberante, roja, tenaz, sangrado, es una lesión churrascoide, como un churrasco, al 50%, medio cocido. Veo sangrante, rojo, rutilante. Así escribí esta lesión, me acuerdo siempre por ejemplo, churrascoide, pero yo creo que él había achacado, pero no en los libros no lo van a encontrar así. Pero lo recuerdo, ¿no? Porque, y efectivamente son así, ¿no? Estas lesiones exuberantes, rojas, tendencia al sangrado, donovanosis, úlcero granulomatosa. Y ya la de tipo 2 son las hipertróficas o verrucosas, ¿no? Como si fueran verrugas acá. Hipertróficas comienzan a desarrollarse úlceras o fáculas con borde hipertrófico, los gases completamente secos, o sea, estas no son ulcerativas, no sangran, y tienen a esa apariencia de una nuez, según la descripción. Miren acá, necesito, cuidado, que no van a ver, cierra eso un rato, cierran las cortinas, porque no van a notar la diferencia. Junten las cortinas y luego las abren cuando paso la. Miren acá. Esta es una donovanosis. Y miren esto. Este es un cáncer. Este es un paciente que vive hace 6 meses. Tenía la lesión así, como si fueran verrugas alrededor de todo el prepucio. Diferenciable esta que es ulcerativa, sangrante, medio churrasco, son como verrugas, pero en una mancha grande. Entonces hay que diferenciar lo que es el cáncer del pene de lo que es la donovanosa, porque se pueden confundir, ¿no? Hemos tenido casos, lo vamos a ver, creo que acá está el video que operamos a un paciente. Bueno, lo operé con el otro urologo con el que trabajamos. Y él la programó al paciente como una fimosis. Una fimosis es cuando el prepucio está estrecho y no sale blando. Entonces él lo programa como una fimosis. Y cuando abrimos el glande, encontramos un cáncer. Entonces, la decisión teníamos que tomarla. ¿Qué hacemos? Entonces me decían, le tomaremos una biopsia y lo mandamos a patología. Y le digo no. ¿Saben lo que tenemos que hacer? Hay que hacer una penectomía parcial. Que lo hacen usualmente neoplásicos, por eso no lo hacemos, pero ya estás en el caballo, tienes que andar. Sacamos medio de. Obviamente le consultas a la familia, ¿no? Hemos encontrado esto, ¿podemos hacerlo? Hágalo. Entonces, el diagnóstico a veces no va a ser correcto, pero los hallazgos te orientan a otra cosa. Es como un chico que vi el otro día, recién, ahora vivía en martes, lo vi en la parroquia
con el colegio parroquial de Huaycán, que trabajo 2 a 4, los días martes y jueves, sacando para consultas baratas. Y vino un señor con un chico de 16 años, el papá, y me dice, casi los chicos no hablan mucho, no hablan muy poco. ¿Y por qué lo traes? Le digo, me está doliendo el testículo. ¿Los dos o el derecho nada más? Y le digo, ¿se ha golpeado, lo han pateado, un pelotazo? No, así de la nada comenzó a doler. ¿Cuánto fue el dolor? El dolor ha sido, el día anterior, ha sido, me comenzó, me lo trajo como a las 3 de la tarde y se le había comenzado como a las 8 de la mañana a doler. Y como había consulta, no trajo el efecto. Entonces lo examino y encuentro un testículo más grande que el otro. El otro probablemente estaba inflamado. Entonces digo, chico joven, lo vamos a ver después, pero estamos adelante porque a propósito de un caso, ¿no? Viene la idea que a veces encontramos cosas que no pensamos. Y si yo no le examino, lo paso por alto, pero tengo que examinar. Ahí vi que era un testículo inflamado. Entonces, gente joven, ¿qué pienso yo? Pues una torsión testicular. ¿Sabes qué es? El testículo, como tiene un cordón espermático, a veces se tuerce, ¿no? Y al torcerse, ¿qué pasa? No tiene irrigación. Entonces me duele. Y el paciente venía por eso. Pues yo, señor, hasta no estaba contrato de una torsión testicular. Así que necesito que le hagas ahora un eco de testículo. ¿Para qué? Para confirmar que no hay circulación en el testículo. Y si eso se confirma, hay que operar. Hay que explorar el testículo de torcerlo. Tenemos 6 horas. Si en 6 horas no se hace, se le acabó. Entonces le dije, y doctor, y le digo, acá no hacemos lamentablemente, por la parte no hacen doctor, vete a evitar, no mandé un sitio que sé qué hacen. Y ponlo mañana, o ya anda ahorita, le digo, tu testículo está ahí sufriendo. Cualquier cosa, digo, yo estoy acá 1 hora y media más. Ya, pero no me hace encontrar, le dejé mi tarjeta, me llamas o me busca, te puedo atender vía WhatsApp, ¿no? Me muestra la foto del examen. El tipo me llamó al día siguiente, el miércoles, en la tarde. Me dice, doctor, yo fui en la tarde, pero estaba lleno. Así que hoy día le he llegado recién en la mañana y me entregó el examen como a las 2 de la tarde. Y el examen le decía, flujo nulo. O sea, no había flujo. Testículo, todo, pero no le duele. Pero no hay flujo, no hay irrigación. Entonces ahora le digo hay que sacarlo. Un orquiectomía, un chico de 16 años. Por una actuación tardía de su papá. ¿Qué podemos hacer? Entonces por eso hay que tener, para tener hijos, hay que tener un poco de educación. Sobre todo las mujeres. Con los hijos varones. Mucho cuidado. Que hay mujeres que son descuidadas. Y lo veremos cuando hagamos cáncer de testículo, lo que puede pasar. Bueno, aquí abrimos un poquito la lección para que vean que el cáncer existe. Entonces, miren acá, para ver acá las pruebas o exámenes, realmente no es muy práctico, una onovanosis o diagnóstico, así no lo vas a poder hacer. Es bien complicado, es una biopsia, un raspado de lesión, es engorroso. Y lo que en el laboratorio casi no está disponible, pero a fines de investigación, que hace un trabajo de investigación, una prueba especial y todo eso. Es un poco engorroso eso. Entonces te vas al tratamiento. Se debe escuchar en un caso de una úlcera crónica, o sea, su úlcera genital que no cura, le da tratamiento sindrómico, hace una reinfección, todo y no cura con más que nada. Entonces ya tienes que pensar que esto ya no es una úlcera normal, puede ser una onovanosis. No sirve con tratamiento sindrómico, entonces acá tienes la opción de darle un medicamento que es la toxiciclina. Porque habíamos visto de que, ¿oíste retrocede? Suba para adelante. A ver, no. Nada, gracias. Ahí, no, bueno, a la etiología. No, la anterior. La etiología. Ahí. Entonces, miren, acá habíamos hablado de la clepsidra granulomática, ¿no? Entonces, este tipo de germen es sensible a la espinolona, pero si voy a trabajar con
Entonces le damos nosotros, perdón, es sensible a medicamentos. Entonces acá le podemos dar un medicamento que es la doxiciclina, porque ya le hemos dado medicamentos sindrómicos y no responde, ¿no? Entonces vamos a ver aquí la dosis, más o menos la tableta viene de 100 miligramos y le damos cada 12 horas, 8 de la mañana, 8 de la noche, 12 horas, y más o menos esperamos 2 semanas. En 2 semanas hay mejoría clínica en las lesiones, continuamos el tratamiento hasta la cura de las lesiones, que puede ser 3 semanas a 4 semanas de esta doxiciclina de cada 12 horas. Sin embargo, si el paciente en 14 días no mejora como este de acá, entonces ahí sí tienes que hacer una biopsia para detectar cáncer de pelo. Porque esto se confunde mucho. Cuando ya se viene así, hay un paciente particular, esto es una clínica, frente al hospital que tenemos. Y el paciente venía, vino con la familia, porque venía por mí, un pacientito así humilde, ¿no? Que vive ahí por las sierras, agricultor. Y el familiar me dijo, trae el hierro, trae acá mi suero, tiene una herida, y dice, no le cure. ¿Cuánto tiempo lo tiene? Hace como un año, por lo menos, como 6 meses. 6 meses, una heridita. A ver para creer. Casa que el pene tenía un coliflor, una herida, de un cáncer de pelo. Imagínate que tiene que ir a cirugía obligada. Entonces, eso vamos a hacer, que parezca que todo se resuelve. Entonces, hay que darle un tratamiento y siempre hay que pensar acá que puede haber una malignidad, nunca confiar. Luego tenemos ya, vamos entrando en lo que son las melanocostitis candidiásicas. Este sí es un problema frecuente, así como la descarga uretral que van a ver con frecuencia. La donovanosis no tanto, pero estas. Entonces, usualmente el varón acude a la consulta urológica referido por el ginecólogo. El ginecólogo detecta en su pareja flujo vaginal, candidiasis, me lo manda a la pareja para que yo lo trate. Y viceversa, cuando yo encuentro eso lo mando al ginecólogo. Entonces, él lo manda, le da el diagnóstico porque encontrado una vulvovaginitis en la mujer y a veces en el varón puede ser asintomático. La mujer tiene su flujo vaginal, tiene su vulvovaginitis candidiásica, pero a él no le molesta. Entonces me manda al ginecólogo, mi mujer le ha encontrado esto, yo no tengo nada, no tiene nada, pero hay que tratar, porque si esa mujer se trata y tú no, se va a infectar, entonces hay que tratarlo igual, ¿ya? Entonces en este caso hablamos nosotros del tratamiento de cómo dar metronidazol, 2 gramos a 4 tabletas, recuerden, una tras otra, tópicamente como crema de clotrimazol, que es un antimicótico, y en muchos casos hay que darle el fluconazol, que es un antimicótico vía oral. Porque los pacientes con este problema, miren este punteado rojizo en el glande que le da prurito, le da comezón, cuando es una melanocostitis clínicamente demostrable, son pacientes que a veces compran la cremita en la farmacia. El medicamento, el paciente usualmente difícilmente va de frente al especialista, difícilmente. Primero se va a la botica. Y el boticario es un mono con chaqueta blanca. Ni siquiera es un farmacéutico, es un técnico de enfermería, uno que hizo por ahí, o ya lo para ahí en la botica, atiende. Entonces le dice, acá hay una cremita, pero le da su cremita. Y la cremita, uno solo tiene clotrimazol, tiene antibióticos, tiene también corticoides. No tiene escuchado el butil, hagan medicamentos, esas cremitas que tienen la cosa. Y con la cremita le pasó, pero me ha vuelto, doctor. ¿Y qué se va a hacer? Entonces le digo, ¿hace hospedante la cremita? No. Tiene que tomar los medicamentos. Pues, si le comprometo, cómprate esta que es mejor, pero toma tu metronidazol y tu fluconazol. Vas a ver con eso, pero tu pareja manda al ginecólogo, llega al ginecólogo. ¿Ya? Porque dice, ¿qué le doy a mi mujer? Yo no soy ginecólogo. No sé lo que le voy a dar, pero tampoco pues, voy a tratar a los dos que no presos. Vaya a otro ginecólogo. ¿Doctor, el metro es estat o es...? Pues estamos hablando de casi dosis única. Metronidazol 2 gramos y el fluconazol sí lo puedes dar también como dosis única, pero yo le recomiendo por lo menos un mes. Es una tableta por semana. Mi esquema yo uso así, la primera dosis que tome 2. La siguiente semana una hasta completar un mes. Total son 5 cápsulas. Porque a veces dan una sola, no en la respuesta esperada. Prefiero evitar eso. ¿Quién es?
Entonces, en ese caso, ya vamos ahora al otro espectro de patología transversal, que es el bubón inguinal. Como su nombre lo dice, aparece en la ingle. Pues este bubón inguinal se define como el crecimiento doloroso y fluctuante de los ganglios linfáticos a nivel inguinal. Ganglios linfáticos, acompañados de cambios inflamatorios en la piel suprayacente. Este síndrome es producido obviamente por el linfogranuloma venérea y el chancroide. O sea, el chancroide también te puede complicar con un bubón inguinal, pero generalmente es por el linfogranuloma venérea. Generalmente es un diagnóstico de exclusión. ¿Cuándo hablamos de exclusión? Cuando hemos visto primero lo más común, y como lo más común no responde, hay que pensar en otra cosa. Estamos excluyendo lo más común para ir a lo menos común. Entonces acá vamos a ver que es un diagnóstico de exclusión. No hay que confundir el bubón inguinal con una linfadenopatía inguinal, porque usted ya les había dicho, toda infección localizada en los genitales va a dar una reacción con la parte ganglionar, o sea, los ganglios se pueden inflamar. Entonces hay que diferenciar un bubón de una linfadenopatía inguinal reactiva a un problema genital, no confundir, son cosas diferentes. Entonces tenemos el linfogranuloma venérea, o también conocido en el área de Cura, Nicolás Fabre, actualmente los nombres eran así, ahora ya se ha simplificado como el linfogranuloma venérea. El EGB es una infección crónica prolongada del sistema linfático. Agarra el ganglio por tres subtipos diferentes de qué? De una bacteria llamada Chlamydia trachomatis. ¿Qué se disemina a través del contacto sexual? O sea, el agente etiológico del bubón inguinal o linfogranuloma venérea es la Chlamydia trachomatis. Y afecta generalmente a la glándula de la linfa en el área genital. Un individuo puede transmitir la enfermedad mientras hay lesiones activas presentes en su cuerpo. Puede contagiar. ¿Cuáles son los signos y los síntomas? El primer signo del linfogranuloma venérea puede ser un grano, una lesión pequeñita, sin dolor, que ocurre en el pene o en la vagina y puede pasar al niño inadvertido. Sin embargo, la extensión de la enfermedad puede incluir los ganglios inflamados, el edema linfático, que pueden drenar y sangrar. Además puede haber pus o sangre en el recto, la que puede complicar con una proctitis o sangre en las heces, tumefacción o reconocimiento de la piel en el área inguinal, y los ganglios linfáticos inguinales inflamados en unos lados, además podría afectar también los linfáticos a través del recto. O sea, puede, aparte linfogranuloma venérea, producir también reactivamente una linfadenopatía. Las dos cosas pueden estar sobrepuestas. Tratamiento, manejo sindrómico. La primera lesión puede venir a partir de 3 a 30 días después de la exposición. Este linfogranuloma venérea es más frecuente en los hombres. Y el principal factor de riesgo, miren, es el VIH positivo. Un paciente que tiene el virus del SIDA en su sangre puede estar más predispuesto a poder tener un granuloma inguinal. Y en la ausencia de una úlcera genital deberá emplearse el flucorama de bubón inguinal. O sea, cuando tú no encuentras una úlcera en el pene, en el escroto, tienes que pensar, solamente es un problema en la ingle, tienes que aplicar el síndrome de bubón inguinal y tratar según lo indicado. Entonces, si durante el examen físico demuestra debido a una úlcera genital, ¿qué tenía que hacer primero? Tratar la úlcera y luego pensar en lo otro. Pero si no hay úlcera, solo hay la adenopatía, piensa en bubón inguinal de frente. Y ahí quedamos la doxiciclina, que les había comentado, la versión que se usa en clamidias, 100 miligramos por libra cada 12 horas por 3 semanas, 21 días. El equivalente a la doxiciclina es la acitromicina, que viene de 500 miligramos, y lo que es la dicen de monodosis, o yo lo doy generalmente por 5 días. Una tableta de acitromicina, que es el paciente que tome 3 semanas, 2 días al día, a ese no lo cumple. Esos medicamentos como la nitroxacilina, la clindamicina, que te van a cada 6 horas, estamos hablando, yo le hago un esquema al paciente así. Arranca 6 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde y 10 de la noche. Porque hasta las 12 se duerme, ya no lo va a tomar, 10 de la noche. Pero que cumplan eso bien. Y encima, 21 días de prolongo. Entonces siempre trata de tener tratamiento más acortado, si es monodosis mejor. Los pacientes no lo cumplen. Y ahora pasamos a otro tema que también es de consulta
más frecuente, y entramos a los problemas virales y hablamos del herpes. Entonces, el herpes también dijimos que era el diagnóstico diferencial de qué síndrome. El herpes de la úlcera genital. Puede ser chancro, lítico o chancroide. Entonces, este herpes genital afecta la piel o las membranas mucosas de los genitales. El virus se transmite de una persona a otra durante el contacto sexual. Acá recordar que son dos tipos de virus. Ya estamos hablando del herpes simple, que es diferente al herpes zóster, es otra cosa. Estamos hablando del herpes simple, el VHS, que tiene dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. Lo cual nos obliga, cuando tenemos un paciente con una lesión, tenemos que saber qué tipo de virus tiene para ver el origen. Entonces, generalmente se dice de que el herpes de tipo 1 es el que afecta a la boca y los labios y causa úlceras bucales o ampollas febriles. Sin embargo, se puede transmitir de la boca a los genitales durante el sexo oral. Entonces, acá viene el tema. Tú puedes tener una úlcera, un herpes de tipo 1 en la región mucocutánea de los labios, pero si, digamos, suponiendo que sea un varón y la mujer le hace el sexo oral y el varón no se da cuenta que tiene la lesión, entonces en ese movimiento o en esa actitud le va a contagiar el virus de tipo 1 a los genitales. Entonces podemos encontrar en una úlcera genital como etiología el herpes de tipo 1, que generalmente solo se produce en la mucosa oral, pero puede contagiarse a través de las relaciones en el sexo oral, o sea, puede mezclarse. Y el tipo 2 que siempre es el herpes genital, se presenta genital. Afecta piel y prepucio, se puede presentar a través del contacto con la piel, a través de líquidos, secreciones orales o genitales. Entonces, tipo 1 y tipo 2. El tipo 1, oral, y el tipo 2, genital. El herpes genital es una infección que se produce en su piel, vagina, pene o boca, entra en contacto con alguien que tiene herpes. Hay más probabilidades de contraer herpes si toca la piel en que tenga en ese momento ampollas o vesículas, una erupción asociadas al herpes. O sea, cuando la lesión está activa, más probable que contagie. Sin embargo, el virus se puede diseminar incluso cuando no hay ninguna úlcera ni otros síntomas presentes. O sea, puedes tener el virus en tu sangre aunque no se manifieste. En algunos casos es posible que no se sepa si está infectado, o sea, puede ser un portador. Por eso a veces cuando los pacientes vienen a hacerse un despistaje de venerias, le pido yo que se haga la prueba de anticuerpos contra el herpes 1 y 2. Y a veces les sale ahí positivo, ¿no? Que ha tenido el herpes 2. No tiene la lesión en el momento, pero el anticuerpo, sobre todo las inmunoglobulinas de tipo G, te miden la memoria inmunológica, diferente de las IgM. El IgM te mide actividad en el momento. El IgG te mide memoria, o sea, has tenido. Cuando el paciente viene y encuentra las IgG de herpes, entonces le dices, oye, tú tienes o has tenido herpes. No sé, no me acuerdo. Entonces es un portador. Entonces, como tal, ya tienes que tener esa idea que puede contagiar. Es muy frecuente y no tiene sin cura, y eso se le dice al paciente. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Que ya fuiste hasta tu muerte. Pero olvídate que te vas a curar, no se cura. No te vas a morir, pues tampoco te deprimas, pero te va a agotar de vez en cuando. Entonces, este herpes, sobre todo el tipo 1, que es oral, miren acá, miren el esquema, el labio, acá entre la piel y la mucosa, una erosión mucocutánea, que lo conocen como el beso de la araña. Va con su lesión, la araña en la noche me andó por ahí, pero llama el beso de la araña. El herpes oral. Y el genital es el de tipo 2, que vemos acá. Periodo de incubación 2 a 7 días, el ser humano es el único receptor para la infección. O sea, tiene relaciones con animales, no se va a contagiar, porque hay zoofilia. Es el ser humano. Acá un pacientito que tuve, a ver si me la cortina para que vean las lesiones. ¿A qué hora acaba? Ven acá, miren. Ven estas bolitas de agua. Es un herpes. En el momento donde están las vesículas.
porque las vesículas se revientan, luego quedan úlceras como heridas. Y eso después se cicatriza. Ya, pero así comienza. Miren acá también, en el prepucio de las vesículas. Entonces produce un dolor o picazón, aparecen protuberancias rojas, pequeñas ampollas blanquitas, diminutas, y pueden aparecer unos días o una semana después de la infección. Depende de cuánto se ha tenido contacto. Entonces, estas ampollas o vesículas se rompen, se forman úlceras, supuran o sangran a veces y las úlceras pueden provocar dolor al orinar. Y luego en la tercera fase se forman costras en la piel cuando las úlceras se curan. El herpes genital se cura sí o sí. ¿Le es tratamiento? No, igual se va a curar. Pero el tratamiento aminora el tiempo de lesión y los síntomas. ¿Ya? Pero en sí la enfermedad se autolimita. Y el signo inicial puede tener pródromos. O sea, el paciente que ya sufre de herpes a veces siente un hormigueo, un dolor previo, porque el virus, como es neuropático, no te da un comezón puro, sino te da una mezcla de prurito y dolor. O sea, no es lo mismo. Una cosa es que te pique, pero otra cosa es que sientas ahí un dolor neuropático. Entonces, más o menos así es el herpes. Bueno, acá tenemos este mismo pacientito que les voy a tomar la foto. Acá tenemos una lesión entre el escroto y la base del pene. Y en mujeres se puede ver a nivel de abertura vulvar. Entonces, antes de la aparición de los órganos genitales, los pacientes pueden tener una sensación de ligero hormigueo o dolores en las piernas, las caderas o las nalgas, que son pródromos. En pacientes que ya tienen el problema crónico, que siempre hacen la aparición de estas vesículas. Entonces, el diagnóstico, el diagnóstico generalmente puede ser clínico. Generalmente es clínico cuando tú ves la lesión. A veces el paciente viene cuando ya está cicatrizando, entonces te queda la duda. Pero cuando viene como ese paciente con las vesículas, ya el diagnóstico está hecho. Hay pruebas de laboratorio confirmatorias, ¿no? Se pueden exámenes de las mismas úlceras, las ampollas, no del herpes. Sin embargo, lo que más hacemos en la práctica es el dosaje de anticuerpos. Entonces, acá tenemos la examen de sangre de anticuerpos, podemos ver los dos tipos, el IgM que nos da actividad y el IgG que nos da memoria inmunológica. Entonces, contra este virus del herpes. Entonces, vamos a ver que un resultado positivo con niveles elevados de IgG es una persona que nunca puede haber tenido un brote, pero indicaría que está expuesta al virus en algún momento de su vida. Es memoria inmunológica, anticuerpos IgG. Bueno, el tratamiento generalmente del herpes, si bien es cierto, es incurable, o sea, no se va a curar, no va a desaparecer, podemos usar antivirales tipo aciclovir y otros medicamentos relacionados para aliviar el dolor y las molestias. Además, contribuye a que el brote desaparezca de manera más rápida y también puede reducir la frecuencia de los brotes. A veces hay pacientes que vienen que le apareció el herpes a las 2 semanas otra vez, 3 semanas otra vez, muy frecuente. Entonces nosotros cuando le damos tratamiento con antivirales podemos alargar la frecuencia. Por un paciente que le da una vez y le da cada 2 años otra vez, o 3 años, va a depender mucho de su memoria y su defensa. Cuando las defensas caen, el brote es más frecuente. Entonces siempre le digo a los pacientes, si tú pasas un momento de estrés, de depresión, problemas en la casa, problemas en el trabajo, te deprimes y brota el virus, porque bajan tus defensas. Entonces aquí usualmente usamos el aciclovir, la dosis puede ser 200 miligramos cada 4 horas, unos 7 días, o si tienes un comprimido de 400 miligramos para cada 8 horas, también por 7 días. Y eso irá aliviando el dolor, las molestias y las vesículas. Bueno, en el ENAM hay que preguntaros sobre esto. Dice ahí, varón de 20 años de edad, joven, nota lesiones eritematosas, pruriginosas y dolorosas en el región escrotal. Antecedente de relaciones sexuales hace 5 días, pero hay incubación. Examen clínico presenta expresiones de vesículas y úlceras eritematosas en el bolso escrotal. ¿Cuál es la causa diagnóstica? ¿Cuál es?
¿no? Porque es genital. Bueno, eso es, ahora le hacemos un dosaje y es de tipo 1, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que es tipo 2, entonces es la pregunta. Y ahora hablemos del BPH que está en boga. El BPH está en boga porque el paciente se informa y siempre va a la consulta ya con una idea preconcebida de lo que tiene. Entonces, el virus del papiloma humano es una gran transmisión sexual considerada incurable. En hombres se aconseja dar un hisopado de glande y uretra para detectar la presencia de los genotipos o los tipos del virus, que son más peligrosos. Esto acá, le voy a explicar cómo es el manejo que hacemos. O sea, primero el paciente viene con una lesión de recurso, es una verruga genital. Y entonces lo primero que hacemos es, ese paciente que tiene la verruga, cuando tiene contacto sexual, porque está en la zona alrededor de la base del pene, se puede contagiar. Cuando el paciente tiene contacto sexual, va a contagiar a otra persona. La propagación. Entonces lo que nosotros hacemos primero que es evitar que el paciente propague, disemine su enfermedad. Entonces el primer punto de tratamiento es tratar la lesión, o sea, desaparecer la lesión. Y eso lo hacemos mediante un procedimiento que es la electrocauterización de la verruga, o sea, desaparecemos la verruga, el foco de contagio. El segundo paso es el diagnóstico. ¿Y el diagnóstico para qué sirve? Para saber qué tipo de virus tiene. Entonces nosotros hacemos un hisopado del surco balano percusial, del glande del prepucio y también del meato letral. Y eso se cultiva en un medio especial donde te va a salir qué tipo de virus tienes. Tercer paso. El tipo de virus te va a marcar el manejo. El 90% más o menos de virus solo producen verrugas, nada más. Pero un 10% puede producir cáncer. Entonces, en el paciente que tiene serotipos cancerígenos, a ese paciente lo tienes que vacunar. Tercer paso, vacuna contra el VPH, para evitar que esos virus cancerígenos puedan desarrollar un cáncer en el futuro. Entonces, ese es el manejo. ¿Y evitas al 100% eso? ¿O? No al 100%, pero una buena proporción. Pero los pacientes se quedan solo en la primera fase. No van al diagnóstico, no van a la vacunación. Eso es lo que a veces pasa. Entonces, eso es lo que quiero que tengan claro. Porque no es sencillo, el manejo es escalonado. Y lamentablemente también los tratamientos son costosos. Una prueba de detección no te baja pues de 600 soles. Una vacuna, una dosis no te baja de 900 soles, no es barato. La gente que no tiene, pues obviamente no se lo va a hacer. Antes de tu pregunta, quiero redondear la idea. Entonces, vamos a ver de que para detectar el que se hace un hisopado, los genotipos del virus, y la muestra se realiza en el laboratorio mediante la prueba PCR, que determina si hay presencia de VPH en sus genotipos. La mejor forma de protegerse contra los tipos de papiloma que pueden producir cáncer es vacunarse, sobre todo varones entre 99 y 45 años, o sea, entre edad sexual reproductiva, 9 y 45 años. Te ríes con el 9 años. Usualmente estamos vacunando a niños o niñas que no han tenido relaciones para protegerlos del VPH. Ahí los puedes proteger todavía. Pero cuando es la actividad sexual ya es más complicado. Por eso que, no sé si me lo diste, por eso. ¿Cuándo se vacunan los hombres? Porque, bueno, Sí. ¿no preguntaron solo ellos? No hay presupuesto de todo. Cuando son pequeños los puedes vacunar a los dos. Ya cuando son adultos vacunamos a aquellos que tienen sospecha de virus tipos malignos. A ver, voy a poner el video y luego te respondo. Mira, la vacuna usualmente protege contra 9 tipos de VPH. De 40 que haya, 9. Y recuerden eso, ¿no? El 16 y el 18 son los más raros. Ya, estos son los tipos de virus que causan el 80% de casos de cáncer del cuello uterino. O sea, si tú tienes, siendo varón, estos serotipos,
si de 18 potencialmente le vas a contraer a una mujer y potencialmente esa mujer puede tener un cáncer de cuello uterino. Entonces el culpable es, y eso le va a los pacientes, porque vienen así libremente, una verruga, les explico la segunda fase, ¿no? El diagnóstico. Pero si tú tienes un fenotipo 16-18, después un cáncer de cuello uterino de tu mujer y tu mujer se va a ginecólogo. El ginecólogo va a decir, mira, te hemos encontrado que tienes acá un precáncer de tal. ¿Y el culpable quién es? Y te va a reclamar. Así que mejor cúrate, porque si no te denuncia. Lo puedes hacer, porque le estás contagiando una enfermedad que le puso un cáncer que la puede matar. Cuidado con eso. Entonces, cuidado. Y los tipos 6 y 11 de pH solamente causan verrugas en el 90% de pacientes. O sea, con esos no hay que tener mucha preocupación, le quitas su verruguita, lo cauterizas y ahí queda. Ahora, la progresión, el tipo 16 que se va asociado a cáncer, ya en el hombre, puede decir carcinomas las escamosas del pene, esa lesión que hemos visto ahí, el cáncer. Entonces, el virus papiloma humano es una de las causas del cáncer de pene, responsable de un tercio de los casos de cáncer de pene, el BPH. ¿Qué vas a preguntar? La pregunta era sobre las vacunas de por sí. Usted dice que había dos tipos de vacunas, ¿no? Uno para prevención para niños y otro para adultos, ¿no? No es la misma. ¿Es la misma? Sí. Esa era tu pregunta. Miren ahí, ven, ahí se ven las cortinas. Vamos a verlas aquí. Estos son mis pacientitos que veo a diario. Miren acá, la verruguita acá. Miren, tiene aquí, acá. Entonces, cuando yo cauterizo, tengo que ver mi cantidad. Digo, si tienes de 10 para abajo es un costo. Si tienes más de 10 es otro costo. Porque una cosa es cauterizar, una cosa es ver 30 lesiones. Entonces también no le hace cobrar los días. En la ciudad cobran 70 soles por verruga. Te hagas una idea cuánto te cobrarían. Yo les hago más barato. ¿Tiene la pintura? No, es verruga genital. ¿Tiene la escurita? No, arriba. Acá. Izquierda. Esto no es, yo te voy a enseñar después, estoy en otra clase. Miren este paciente. Tenía verrugas a nivel anogenital, en el tórax. Luego que lo cautericé, quedó así. Ahora cautericé esto, sus bravas. Uno, hombre, pero yo no veo una vez a que les corto. Tiene que ver todo, es una verdad. Entonces, mira, este pacientito teníamos que infiltrarle acá el recto. La verdad con anestesia requiere en sala operación, un montón, pero bueno, como eso lo hemos hecho acá. Y era traumático, por ejemplo, que te pongan, te punsen todo el ano con agujas con lidocaína. Pero bueno, se sometió porque la mujer lo tenía amenazado. Pero este de aquí, no sé si vi un veneco, eso es la parroquia. ¿Por qué me sale en el ano? Te das una idea, no sé, este tipo ha tenido 6 años. Entonces el otro, el anterior, que tenía delante, le da para atrás y lo sigue. Entonces al principio no te va a decir, no te dijo, era de contra macho, no te decía. Pero el otro sí que vino, el veneco, ya se notaba que entró que era pues trans. Ese sí aceptó que tenía sexo y le sale la lesión criminal. Entonces así sale y después la cauterización. Entonces, este procedimiento para un procedimiento médico rápido, eficaz, que utiliza corriente eléctrica con alta frecuencia para generar calor y quemar las verrugas comunes o genitales en una zona sensible. Y se aplica con anestesia local para evitar dolor y también puedes cauterizar el sangrado cuando se empieza. Este es el tema que les quería comentar a propósito de las verrugas. Este carrito fue el que vimos con ese paciente que tenía fimosis aparentemente. Pero que al final salió un cáncer. Después de activar el video acá. Ojo. ¿Ves el pene? Y está el coliflor. Está sombreado. Ese es un hallazgo. Bueno, acá estoy yo, acá está nuestro compañero. Y ahí tenemos la lesión.
estoy explicando, no se escucha mucho. Eso le voy a... Ah, no importa, ponlo de nuevo. De acuerdo. Bueno, esa es la lesión, entonces lo que se hizo, se encontró la lesión y bueno, se tenía que tomar acciones. Entonces se quedó que tenía que hacer la penectomía parcial. Tengo un video, un reel sobre esto en el hospital también que lo explico mejor. Lamentablemente no tengo el celular compartido con ustedes, pero bueno, ese es un cáncer del pelo. Bueno, miren acá. A ver, miren a ver como su compañero Dolor Violano. ¿Qué ven ahí? Tiene una lesión en la Acá tiene su hueco. Entonces comienza acá a evitar de estar hablando las mejillas mientras una persona decide que puede aún sea muy bella. Hay que tener cuidado. No se avisen, miren primero bien. Si ven el herpes, la manito o el pie. Pero beso no le dé bien. Listo. Entonces,